Miren, el tema que quiero presentar lo he titulado Una verdad inconveniente. Y en lo que vamos a presentar tengo que decir que, ¿cómo lo digo? No es fácil lo que vamos a decir. Lo que vamos a decir puede malentenderse. Lo voy a poner así de esa manera. Puede malentenderse. Muchas gracias, mija. Se puede malentender. Por eso quiero orarle a Dios. Por eso le he titulado Una verdad inconveniente. ¿Qué significa? Pues que es la verdad, pero no es realmente conveniente. A veces la verdad pisotea los callos. Y a veces la verdad, como dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y hoy no tenemos, y se los digo de entrada, no tenemos la intención ni de atacar a nadie, no tenemos la intención de ofender a nadie, no tenemos la intención de molestar a nadie, simplemente queremos decir una verdad que es inconveniente. Y ahora sí, como dice la palabra, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Si tú sientes que el Espíritu te va a hablar, pues escucha la palabra de Dios. Y si tú dices, el que está sentado ya está medio loco, pues entonces ve otro canal o ve otra cosa. Está bien, no hay ningún problema. Al final del día queremos predicar la verdad de la palabra del Señor, y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para, bueno, pues que me ayude a mí a poder explicar de alguna manera que Él solamente puede usar mis labios y mis palabras para que el mensaje pueda llegar como tiene que llegar. Y número dos, que te pueda ayudar a ti, a la distancia y a la cercanía, a poder entender lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta tarde. Para eso necesitamos una oración. Y voy a caer de rodillas aquí en el estudio para pedir la bendición del Señor. Y si alguien me quiere acompañar en su casita, donde esté, arrodille su corazón o a usted mismo y pidamos la bendición del cielo. Oremos. Padre nuestro, al estudiar esta verdad que es inconveniente, danos madurez espiritual. Danos oídos espirituales maduros y danos un corazón tal que podamos agachar la cabeza y en medio de los dilemas de nuestra vida, dilema porque a veces tenemos que escoger entre la mentira o la verdad, ayúdanos a escoger lo correcto. Esa es la parte más difícil. Y ayúdanos también a decir la verdad, pero no solamente decirla, sino también vivirla, que es lo más difícil sin tu ayuda. Bendice a los que escuchan, los que escucharán, y que el que tenga oídos pueda escuchar y ser bendecido por el poder de tu Espíritu Santo, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bien. Como el tiempo se nos ha ido, vamos a tratar de ir un poquito al grano, sin darle tanta vuelta. Comenzamos diciendo lo siguiente. Aparece según la palabra del Señor 4 ángeles que están apostados, que están parados en los 4 ángulos de la tierra. Y estos ángeles están deteniendo los vientos. Por supuesto, es mucho símbolo. No son ángeles literales 4. En la Biblia, el 4 tiene un símbolo. En la Biblia, el 4 representa totalidad. Quiere decir que estos 4 ángeles que están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, tienen una obra universal que hacer en el planeta Tierra. ¿Y cuál es la obra que ellos están haciendo? Detener los vientos. ¿Cuáles son los vientos? Viene la destrucción. Pero no ha venido la destrucción en su plenitud, lo que la Biblia llama o tiempo de angustia, la gran persecución, lo que se le llama
el que se entregarán los unos a los otros, tiempo cual nunca ha habido, la gran tribulación, etcétera, etcétera. Los ángeles están reteniendo la obra, pero viene un ángel, un quinto ángel, y les dice, stop, deténganse, retengan todavía los vientos y no los suelten hasta que hayamos sellado a los hijos de Dios en sus frentes. Entonces, basado en esto está en Apocalipsis 7, basado en esto, lo que la Biblia nos está enseñando es de que viene una división, una separación. Antes de la venida de Cristo existirán solamente dos grupos en el planeta Tierra. Fíjense, no habrá no habrá 10 iglesias, 20 iglesias, 1000 iglesias. No, solamente existirán dos grupos. Y lo que definirá los dos grupos, fíjense, no estoy hablando ni siquiera de la iglesia adventista, ni hablando de los de la verdad presente, o los antitrinitarios, o los que guardan las fiestas, o los que están en contra de la divinidad. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando a nivel global. Llámese hinduistas, shintoístas, musulmanes, católicos, evangélicos. O sea, a nivel global va a haber solamente dos grupos. Y estos dos grupos van a ser reconocidos porque los dos grupos serán marcados. Los dos grupos serán sellados. Eso es lo que dice la Biblia. Un grupo es llamado los santos. Apocalipsis 14:12. He aquí la paciencia de los santos. Y estos santos reciben esa marca que los distingue, que es el sello de Dios, que está en Apocalipsis 14. Los 144,000. Vamos pues. Los que tienen el nombre de su Padre escrito en la frente. Están apartados, están sellados y tienen el nombre del Padre. ¿Y por qué tienen el nombre del Padre? Porque significa que le pertenecen al Padre. Por eso el Padre pone su nombre. Allison tiene mi apellido porque significa que es de mi familia. Por eso lleva mi apellido. No lleva el apellido Rodríguez, no lleva el apellido Hernández. Lleva el apellido mío porque ella es mi hija. Bueno, ¿por qué Dios pone su nombre sobre ellos? Porque ellos son de Él. Le pertenecen. Tenemos al primer grupo. De entre todas las iglesias, Dios va a tener su gente. Y eso la iglesia adventista lo ha enseñado desde que la iglesia es iglesia. Pero el otro grupo también es marcado, pero no por Dios, sino es marcado por la bestia. Es lo que se le llama la marca de la bestia. No hay tres grupos. No hay neutralidad. No hay gente o jóvenes que digan, no, pues yo ni con Dios ni con el diablo, yo solito. No. Cristo dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no es trigo es cizaña. El que no es luz es oscuridad. Solo hay dos grupos. O el que tiene el sello de Dios rechaza la marca de la bestia, y el que tiene la marca de la bestia tiene el sello de Dios. Una vez que los dos grupos están constituidos, ocurre un tercer evento. Es el máximo evento que puede haber. La gracia se cierra y Cristo se prepara para venir a la tierra. ¿Por qué razón? Porque ya los dos grupos están definidos. Hay gente que hoy en día predica ideas muy equivocadas que no están en la Biblia. Por ejemplo, hay gente que enseña que cuando Cristo venga viene el arrebatamiento y no van a pasar por la marca de la bestia ni las plagas. Eso está completamente equivocado. Pero dentro de la iglesia adventista, créanmelo, hay gente que está diciendo que aun cuando Cristo venga en las nubes del cielo, todavía va a haber oportunidad de cambiar. No, hermano, cuando Cristo viene es que ya los dos grupos están formados. Por eso la Biblia lo presenta que viene como rey, ya no viene como abogado. ¿Qué quiere decir? Que su etapa de abogado, de intercesor, de conciliador ya acabó. Ahora viene con una corona, ya viene como rey, viene a buscar a los que están sellados. Entonces los ángeles que estaban precisamente deteniendo los vientos, se les da la orden que pues suelten los vientos. Y ahora sí vienen las plagas del Apocalipsis mientras Cristo viene en las nubes del cielo. Mira que dice Apocalipsis 7.
Vi otro ángel subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo, así que Dios tiene su sello. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles que les fue dado hacer daño a la tierra y el mar. Tú puedes leer Apocalipsis 16 y 15, en donde los ángeles vacían las copas, que son las plagas, y que se le dice: no hagáis daño a la tierra, al mar, a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de Dios. Así es que ahí está el primer grupo. Eso se llama el sellamiento. Y el sellamiento es que Dios aparta los frijoles de las piedritas. O sea, Dios aparta el trigo de la cizaña. No es una iglesia. Tú eres pentecostés y tu iglesia te puede decir thumbs up. Tú eres el mejor anciano de esta iglesia y a lo mejor en el libro del cielo Dios dice: tú no vas a entrar acá. Tú puedes ser anciano de iglesia en la iglesia adventista y te pueden decir: wow, tú eres lo mejor de lo mejor. Pero allá en el libro del cielo tu registro está manchado y no vas a entrar a la Nueva Jerusalén. Quien determina ese sello en quién va a ser colocado no eres tú ni una iglesia. Dios en su juicio, sentado en su trono y con los libros abiertos, habrá de determinar quiénes habrán de recibir el sello en la frente. Pero por el otro lado, ese es el capítulo 7, en el capítulo número 14, menciona: vi otro ángel que volaba en medio para predicar el evangelio eterno a los que habitan, a toda raza, nación, tribu, lengua, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Viene el segundo mensaje, la caída de Babilonia. Y el tercer ángel, que la palabra ángel significa mensajero, eso trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Escuchen, dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, ahí está el sello. Pero no es el sello de Dios, es la marca de la bestia. ¿Qué es lo que le sucederá a los que reciban la marca de la bestia? Dice ahí, en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Así es que bíblicamente hablando, o sea, 100% bíblicamente hablando, solamente existen 2 grupos antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo: los santos que reciben el sello de Dios y los malos que reciben la marca de la bestia. Y al consolidarse los 2 grupos, aparece Jesús en las nubes del cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Ahí están los santos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Eso es el versículo 12. 2 versículos después que aparece el grupo que está sellado, el grupo que guarda los mandamientos y el grupo que tiene la fe de Jesús. Mira que dice 2 versículos después. Juan dice: y miré. Juan no escucha, él mira. Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? Es Cristo. Es su segunda venida. Pero ¿qué tiene en su cabeza? Una corona de oro. Obviamente no hay que tener un doctorado para poder saber que él no viene en calidad de bebé como en Belén. No hay que tener un doctorado para saber que él no viene en calidad de abogado. Ya trae una corona. Lo dice, tenía una corona, viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Hay algún otro versículo que apoye esta idea? Absolutamente sí. Apocalipsis 19. En su muslo tiene escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores, y las huestes del cielo le acompañan. Así es que ya no viene como abogado. Cuando él dice: el que es justo siga siendo justo y el malo sea malo, ya el sellamiento se completó. Así es que esa idea de que cuando Cristo venga todavía a ver, no, hermano, eso tampoco es bíblico. Cuando él viene, él ya viene como Rey, Señor de Señores, y él ya viene por los suyos. Por esa razón, no solamente en la mano en la cabeza tiene una corona, sino tiene otra cosa, y tiene una hoz aguda. ¿Qué es eso que ven ahí en la pantalla? ¿Qué es una hoz aguda? Bueno, eso era el instrumento que se utilizaba en la antigüedad para la cosecha.
Quiere decir que Cristo, cuando regresa por segunda vez y trae la hoz, viene a cosechar. Ahora, cuando tú cosechas frijoles, pues no te come la cáscara, ¿verdad? Solo te come los frijoles. ¿Y qué le haces a la cáscara? Pues la tiras a la basura, no sirve para nada. Eso es lo que se llama la cizaña. Él viene a cosechar. Viene la hora de la separación. Y de hecho hay una parábola en la Biblia que explica precisamente esto. Mateo, en la parábola del sembrador, dice: de manera como se arranca la cizaña. ¿Y qué se le hace a la cizaña? Se quema en el fuego. Así será cuando, en el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Él mismo Jesús lo explica. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Ahora, ¿cómo saben los ángeles quiénes son los que sirven de tropiezo? ¿Cómo saben los ángeles quiénes son los que hacen iniquidad? ¿Cómo saben los ángeles los que son cizaña? Porque los van a echar en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo lo van a saber los ángeles? Porque ya están separados los grupos. De hecho, Mateo 25 explica lo mismo. Versículo 32 en adelante. Entonces serán reunidas delante de él, ¿cuántas naciones? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Te fijas? No hay chihuahuas, no hay caballos, no hay burros, no hay vacas, no hay venados, ovejas, cabritos. Solo dos grupos: trigo y cizaña. Los buenos, los malos. Los que se salvan, los que se pierden. Los que tienen el sello de Dios, los que tienen la marca de la bestia. ¿Cuántos grupos? Dos. La Biblia es muy consistente. No hay punto intermedio, no hay neutralidad. Cristo dijo: el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces eso sucederá en la venida de Cristo, en donde vendrá la separación. Por eso este servidor tomó la decisión de no definir quién es quién, porque no somos nadie para definir. Por ejemplo, hay gente que dice: uy, la conferencia está súper mal, ya son Babilonia. Perdón, la separación viene hasta el tiempo del fin. Y la separación no la haces tú. La separación no la hace una iglesia, ni tampoco un grupo de sostén propio. La Iglesia Católica dice: todos los que no están en la Iglesia Católica son herejes. Tampoco a ellos les compete el definir quién es quién. Los testigos de Jehová, alguien se portó mal, ¡fum!, le hacen la cruz y ni le hablan. No les compete a ellos. El juez de toda carne, al final del día, es el que está sentado en el trono. Es el creador del universo. Porque al final del día, Él es el único que conoce en verdad el corazón. Dice la Biblia: el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, pero Dios no mira lo que está enfrente de los ojos, pero Dios mira el corazón. Me recuerdo que una vez escuché una historia de un pastor que sintió el llamado de Dios para ser pastor, pero en su humanidad también sentía el peso de sus debilidades. Y él habló con su presidente expresándole: no me siento digno de ser pastor, no me siento digno de servir en la obra de Dios. Y el presidente no le dio mucha importancia. A la semana que siguió encontraron al pastor, no al presidente, al pastor que vino con su angustia. Pero ¿sabes cómo lo encontraron? Colgado de una soga en el cuarto de su casa. Se había quitado la vida. ¿Te fijas? El hombre juzga humanamente. ¿Y cuántas veces no nos equivocamos? O no me digas que tú nunca te has equivocado en juzgar a alguien. Que tú dices: disidente, y estás peor que los disidentes.
Es más, solamente por juzgar, eso ya te pone en una condición inferior, porque nadie te puso por juez. La iglesia anda mal y tú andas bien. O sea, si agarramos tu vida y la exponemos públicamente, ¿pasarías tú el escrutinio de todo el mundo para ver cómo tú vives? ¿Qué cosas ves tú en TikTok? ¿Qué cosas tú ves en WhatsApp? ¿Qué clase de videos estás viendo en la soledad de tu casa? ¿Pasarías el escrutinio? Porque qué fácil es agarrar de pedradas, ¿verdad? Y tirarle a la iglesia, y tirarle a los grupos de sostén propio, y tirarle a todo mundo. Todo mundo está mal, excepto el que critica, excepto el que juzga. Por esa razón, cuando traen a María Magdalena y la quieren apedrear, Jesús dijo simplemente: ok, señores, sí, la ley es la letra, apedréenla. Pero apedrearla el que esté libre de pecado. ¿Cuántos la apedrearon? Nadie. ¿Y sabes por qué nadie la apedreó? Porque todos sabían que así como María estaba mal, ellos también estaban mal. Nadie los puso por jueces. Pero a veces somos muy rápidos en querer juzgar a los demás. A veces somos prestos. Oye, si fuéramos tan rápidos para llevar el chisme de alguien como llevar los conflictos de los siglos, hace rato Cristo ya hubiera venido. Pero gracias a Dios que el juez de toda carne no es una junta de una iglesia, que el juez de toda carne no es una iglesia, que el juez de toda carne no es una institución. El juez de toda carne es Dios, porque Él es el único que ha visto cada lágrima que esa persona que tú juzgaste ha llorado. Solo Dios ha visto. Es como David dijo: tú vistes mis lágrimas y las pusiste en tu redoma, en su vasija. Dice: nadie me vio llorar, solo tú. Nadie vio mi angustia y a nadie le importé, pero solo a ti. Por eso tú eres mi amparo, tú eres mi roca y tú eres mi salvación. En ti sí confiaré. Por eso qué lindo que David dijo: Jehová es mi pastor. Porque mientras todos los pastores nos fallan, incluyéndome a mí, hay un pastor que nunca nos va a fallar. Y que nunca nos ha fallado y que nunca nos fallará. Y que es el único pastor que realmente es digno de toda gloria y de toda alabanza. Y ese es Cristo nuestro Señor, el pastor de los pastores. Jehová es mi pastor. Y más adelante Jesús dice: yo soy el pastor de las ovejas. Interesante. No me voy a meter a explicar eso, pero al buen entendedor, pocas palabras. Pero entonces, ¿qué sucederá? Versículo 41, seguimos en Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: ¿qué va a pasar con los que están ¿quiénes son los que están en la izquierda? A ver, voy a regresarme una gráfica. Dice ahí que los que van a estar a la izquierda van a ser los cabritos y las ovejas a la derecha. Son los cabritos, ¿qué se les va a decir? Apartaos de mí. ¿Y qué palabra utiliza? Está dura la palabra, malditos. Está dura la palabra, Yo no la escribí, yo solamente estoy leyendo. Pero este grupo cayó bajo maldición y les llama malditos. O sea, Dios, es dura la verdad, pero pues les está diciendo la verdad. Apártense, malditos, porque nunca fueron bendición. Siempre fueron una maldición para ellos y para los demás. Y Jesús simplemente viene a corroborar lo que ya eran. Apártense de mí, malditos. Apártense del bendito, porque ellos no fueron benditos, ellos fueron malditos. ¿Y qué les va a pasar a ellos? Al fuego eterno preparado para los otros malditos. ¿Y quiénes eran los otros malditos? El diablo y sus ángeles. Quiere decir que los que se van a perder van a ser como el diablo y sus ángeles. Merecen la misma condenación. Pero ese fuego no era para ellos, ese fuego era para el diablo y los ángeles, pero ellos prefirieron ser como el diablo en vez de ser como Dios. Prefirieron la marca de la bestia en vez de el sello de Dios. Por eso dice que viene con una hoz aguda, viene la cosecha. Y miren que dice el versículo número 15. Y salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba en la nube: mete tu hoz, claro, no la trae de adorno, mete tu hoz y ciégala,
porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Llegó la hora de la cosecha. Ahora, ¿qué van a cosechar? Bueno, el versículo que sigue dice que son uvas. Pero es un símbolo, realmente no son uvas. Es un símbolo que está utilizando el texto bíblico para explicar en una forma metodológica y simbólica lo que Dios va a hacer a aquellos cabritos que son malditos y que van a recibir el castigo de Dios. Los simboliza como uvas. Dice, la mies de la tierra está madura. Mira lo que dice el versículo 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. ¿Recuerdas Mateo 25? Los ángeles separarán a los cabritos de las ovejas, trae una hoz, viene la cosecha, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Ok? ¿Son malas las uvas? No. Pero cuando se echan a perder, sí. Porque se pudren. La tierra va a llegar al punto de madurez, ya sea que maduraron en bondad, justicia y parecerse a Dios, o maduraron en podrirse. Por eso cuando dice mete la hoz, ¿qué quiere decir? Llegaron al punto de su maduración. El que es malo llegó a lo más malo de lo podrido que puede estar. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya está podrido. O tú dime, hermana Adelina, a ver, usted que le gusta la cocina, cuando hay un tomate podrido entre los demás tomates y ya está podrido el tomate, ¿qué se le hace a ese tomate? Se le puede rescatar, se le puede poner agüita y sacarle todo el moho y toda la pudrición. ¿Qué se le hace a ese tomate? A la basura. ¿Por qué razón? Porque ese tomate puede echar a perder a los otros tomates. Quiere decir que va a llegar un momento en la tierra que los habitantes de la tierra van a estar tan podridos en su maldad, llámese jóvenes, niños o adultos, ancianos, van a estar tan podridos en su maldad que Dios, igual que los tomates, los va a tener que separar. Porque decidieron seguir su propio camino, y dice que una vez que agarre esos tomates podridos, o uvas, en este caso, ¿dónde los ponen? En el lagar de Dios. Entonces tengo una foto ahí de los antiguos lagares que utilizaban para sacar el vino de la uva. Y la única forma de sacar el vino de la uva era pisándolo. Sí, obviamente, con los pies. Bueno, yo me imagino que se lavaban los pies, hermana, ¿verdad? Me imagino. Lo que pasa es que a veces uno le dice a la esposita o a los que cocinan, qué rica le quedó la comida, ¿cuál es el ingrediente secreto? Y no quieren decir. A lo mejor no se lavaron las manos. Yo no sé. Pero el vino lo sacaban con los pies. Era la única. Después se hicieron ya con presas y todo eso, pero antes era así. Pero saben que mientras pisaban las uvas y le sacaban el jugo, los lagareros, que así eran conocidos, usualmente eran mujeres, se quitaban los zapatos, se metían, iban pisando, y al ir pisando las uvas iban sacando el jugo, pero iban cantando. Era como un ritmo, ¿verdad? Van cantando y van pisoteando, van cantando y pisoteando, van cantando y pisoteando, y obviamente pues solamente sacaban el vino, pero las uvas eran smash. ¿Cómo se traduce smash? Eran pisoteadas, sí, pero smash es como machacadas, o sea, ¡pum!, completamente las machacaron. Por eso dice ahí, y el ángel arrojó su hoz y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, las podridas, en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar. ¿Te fijas? Va a ser pisado fuera de la ciudad y del lagar que salió. Si tú pisas una uva, ¿qué es lo que sale de la uva? Pues jugo de uva,
Pero aquí no dice que salió jugo de uva. Aquí dice que salió sangre. Entonces no está hablando de uvas. Está hablando de seres humanos podridos. Sí, los cabritos, los de la izquierda. Y es tanta la sangre que va a salir que dice que es hasta el freno de los caballos. ¿Qué tan alto están los caballos? Pues hasta los frenos de los caballos llegó la sangre por 1600 estadios. Ahora, tú sabes que esta referencia de Apocalipsis 14 es una directa referencia al Antiguo Testamento. Porque ya también en el Antiguo Testamento había una profecía de pisar el lagar. Esto aparece en el libro de Jeremías. Mira que dice Jeremías 25 del 30 en adelante. Esto es Antiguo Testamento y eso es palabra de Jehová. Tú, dice Jehová a Jeremías, pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, fíjate que les va a decir, Jehová rugirá desde lo alto, la segunda venida de Cristo, y desde su morada santa dará su voz. ¿Cuál voz? El que es justo, siga siendo justo, y el que es uva podrida, sigue igual de podrido. Rugirá fuertemente contra su morada. Y ahora escucha, canción de lagareros cantará. ¿Recuerdas que las mujeres pisaban las uvas y cantaban mientras iban pisándolas? Pues canción de lagareros cantará Dios cuando esas uvas podridas sean pisadas. Ahora, las mujeres antes cantaban canción de alegría. Pero en este caso, la canción de Dios no va a ser de alegría. Va a ser canción de tristeza. Porque nunca fue la intención de Dios que fueran pisados en primer lugar. Como dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué tan grave va a ser el día de la ira de Dios? ¿Qué tan grande va a ser el pisar el lagar? ¿Qué tan grande va a ser el castigo de aquellos que se rebelaron contra Dios? Mira lo que dice Jeremías 25. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, o sea, no se salvará nación o poblado en la tierra. Porque Jehová tiene juicio contra ¿cuántas naciones? Contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Ok, como diría el abogado, I rest my case. No es una iglesia, no es una institución, no es un ministerio, no es una junta de iglesia. Él es el juez de toda carne. Ahora, si tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, entonces hazte musulmán, hazte budista o shintoísta. Pero si tú crees en la palabra de Dios, la palabra de Dios es clara. Él es el juez de toda carne. Él es el que tiene la última palabra. Y Él entregará a los impíos a espada, dice Jehová, porque Él conoce quién es quién. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, como la pandemia. El mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará desde los fines de la tierra. ¿Y qué sucederá con los que van a ser pisoteados? Yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. A ver, Alison, tú que sabes todo y lo que no lo inventas, ¿qué es estiércol? ¿Qué es estiércol? Porque dice que van a quedar como estiércol, regados. Estiércol es el excremento. O sea, Dios los va a dejar como excremento. O sea, lo que está diciendo es que no sirven para nada. Nunca sirvieron para nada porque nunca hicieron nada para Dios. Nunca hicieron nada para el prójimo. O sea, su vida no sirvió para nada. Los va a dejar como estiércol. Los va a dejar como qué duro. ¿Saben? Cuando uno lee esto, yo no sé ustedes, pero híjoles, cuando Dios habla, Dios habla. Dios habla y habla bien duro. ¡Qué duro!
Pero ahora viene la parte más dura. Ahora viene la parte más. Si tú piensas que hasta ahorita ha estado duro, espérate un segundito. Mira después qué dice. Y recuerda, todo esto lo que está diciendo Jeremías es profecía de Dios. Mira lo que dice en parte en azul, hasta lo subrayé. Jeremías 25, versículo 34. Aullad. ¿Quiénes aullan? Los perros, los lobos. En esa clase, y cuando aullan medio feo, Pero ahora Dios no les está diciendo a los perros o a los lobos que aúllen. Fíjese que dice, aullad pastores. ¿Por qué Dios le pide a los pastores que aúllen? Dice, aullad y clamad. Interesante. Aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo. Mayorales del rebaño. ¿Quiénes son los mayorales del rebaño? Los pastores. Los que Dios les puso la responsabilidad de pastorear a su pueblo. De clamar, de gritar. Pues ahora van a clamar y van a aullar. Pero no por recompensa, sino por castigo. No fueron buenos pastores. Fueron malos pastores. Qué peso de responsabilidad. Es duro, uno lee esto y uno dice, híjoles, ay de los pastores. Sí, hermanos, hay de los pastores, hay de todos aquellos que Dios les dio una responsabilidad para poder proclamar, gritar el mensaje que Dios nos dio. Porque viene el día del pisoteo. Y Dios llamó a sus pastores verdaderos a que digan lo que tengan que decir, no por compromiso, ni por quedar bien con alguien, ni por cuántos likes les estén dando en las redes sociales, sino porque tienen que decir la verdad, porque Dios les dio la verdad. Así de simple y así de sencillo. Y eso no es fácil. Porque yo he conocido a muchos pastores pentecosteses y de otras religiones que dicen, no, es que si yo les hablo muy duro, ya no van a venir a la iglesia. Es que, pastor, usted no entiende. Yo vivo del diezmo, yo vivo de la ofrenda, yo vivo, y si yo les hablo muy duro, pierdo a todos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le sirves? ¿De quién eres pastor? ¿Del que te paga? Entonces eres un asalariado. No mereces ni ser pastor. Yo diría mejor, repara zapatos. O carros. Pero si vas a ser pastor, entonces obedece las órdenes de aquel que te llamó para ser pastor. ¿O tú crees que fue fácil para Moisés ir con el faraón, el rey más poderoso del mundo, y decir, Jehová me mandó diciendo, deja salir a mi pueblo? Oye, ¿eso le costaba la cabeza? Pero eso era lo que Dios le dijo. Deja ir a mi pueblo. No siempre es fácil ser mensajero. Si no, pregúntale a Juan el Bautista. Le costó la cabeza, se la cortaron. Pregúntale a Jeremías, lo pusieron en un pozo. Pregúntale a Isaías. ¿Sabes cómo se murió Isaías, Alison? Lo metieron en un tronco hueco y con una sierra lo aserraron a la mitad. Ya no es fácil ser pastor. No es fácil ser mensajero. Por eso cuando Jesús va a Jerusalén y la mira a la distancia y llora sobre la ciudad, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijitos como la gallina junta a los pollitos y no quisiste? Te mandé profeta, los mataste, te mandé mensajero, los encarcelaste. ¿Qué más pude hacer? Ahora, ellos cumplieron, fueron buenos pastores. La culpa era del pueblo. Y aquellos que Dios no llamó y se autoproclamaron líderes del pueblo, también tuvieron la misma suerte en la destrucción de Jerusalén. Pero en el fin del mundo, cuando los dos grupos quedan divididos, Dios tiene un gran problema con los pastores. Miren la cita, aullad pastores, más claro no canta un gallo. Mucha de la culpa de este mundo podrido como está es de los pastores. Le cale a quien le cale.
Es que a mí solo me gusta hablar de que Jesús es amor. Creo, querido pastor, que usted debería dedicarse a otra cosa. Se lo digo con todo respeto. Porque eso lo predican todas las iglesias. Tú ve a la iglesia pentecostés, nazareno, la que tú quieras, todos te van a decir que Jesús es amor. Pero poner el dedo en el pecado y decir la palabra de Dios como lo hizo Esteban y que le costó que lo apedrearan, no cualquiera lo hace. Es que pastor, yo en mi iglesia predico y soy súper popular. Entonces no estás predicando la verdad, porque el que predica la verdad no es popular. Al contrario, el que predica la verdad, le llueve sobre mojado. Pero al que todo el mundo le aplaude, al que todo el mundo lo glorifica y al que todo el mundo levanta y al que todo el mundo le quiere besar el pie, no es realmente un siervo de Dios. A los siervos de Dios los quieren matar, los quieren apedrear, los quieren desaparecer. ¿Por qué? Porque el único pecado de ellos es decir la verdad tal como Dios se las dio. Pero hay un grupo de pastores que fueron pastores infieles y sabían lo que venía. Sabían lo que venía. ¿Y saben cómo ellos sabían lo que venían? Porque lo decía la palabra. Ese es su trabajo, conocer la palabra. Ahora, si el pueblo no quería escuchar, ellos cumplieron su trabajo. Pero si lo que los obligó a no decir la verdad fue porque su jefe arriba les dijo que no la dijeran, porque el que les paga el salario les puso la línea, les digo, si la cruzas hasta ahí llegaste, entonces mi amigo, ¿a quién sirves? ¿Realmente quién te llamó a ser pastor? ¿Realmente quién te llamó a ser un mensajero de Dios? ¿O fue el cheque? ¿O fue la popularidad? ¿O fue el realmente hacer la voluntad de Dios? Porque hermano, lo que viene no es nada fácil. Y ya empezamos a ver una pequeña probadita de lo que viene con la pandemia que pasó. Ya vimos la probadita. Eso fue solo una probadita. ¿Y saben qué es lo que más me sorprendió con esta pandemia? Pocos pastores predicaron de la pandemia. Contados. Y sabe qué, hermana Adelina, yo pensaba que la pandemia iban a sobrar pastores que iban a decir, hermanos, ya Cristo viene. Hora de despertar. Brillaban por su ausencia. Pocos fueron los que tuvieron el valor, a riesgo de que le cerraran su canal o lo que sea, el decir, hermanos, son señales de los tiempos, Cristo viene. Cristo viene. Y no es porque ellos lo decían, es por lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres otro versículo? Rapidito, el tiempo ya se me fue. Y tengo un video al final que les voy a compartir. Ya se imaginarán el video, me lo compartió la hermana Adelina. Se los voy a poner al rato. Con eso voy a cerrar mi tema. Pero mira lo que dice Isaías 24, 1 en adelante. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Quiere decir que todo el mundo va a andar corriendo de un lado a otro tratando de escapar de lo que viene. Y sucederá como al pueblo al sacerdote, como al siervo al amo, como a la criada a la ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da logro, como al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada. ¿Recuerdas, Jeremías? Quedarán como estiércol, nadie los enterrará, nadie los llorará, nadie los lamentará. Completamente saqueada. ¿Por qué razón? ¿Porque lo dijo una iglesia? No, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Sí, hermano, la tierra está enferma. Que 3 chinas se pasen la noche entera parándose a hacer payasadas porque alguien les está pagando. Hermano, la tierra tiene una enfermedad psicológica mental. Pero ¿quién hace algo? Para decir, pues así como ellos abren su canal, yo también puedo abrir un canal y decir la verdad de Dios. Le estaba diciendo a Cristal, bueno, lo que sobran son podcasts en video y en audio de jóvenes que hacen tontería y media.
Le digo, ¿tú conoces algún podcast adventista que esté contrarrestando la influencia podrida de todos estos youtubers, influencers, que yo no sé ni por qué se llaman influencers, son influencers, pero influencers para el mal? ¿Dónde están los que están contrapesando la maldad de este mundo? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Pues Elías pensó, Señor, todo el mundo ya se vendió, solo quedan 7,000, solo quedé yo, pero Dios le dice, no, yo tengo 7,000. Por eso yo tengo fe que Dios va a levantar a los suyos. Dios tiene los suyos, pero no sabemos quiénes son. Ahora, ¿qué es lo que va a provocar esta ira de Dios? El versículo que sigue lo dice. Traspasaron las leyes. ¿Cuáles? ¿Las del gobierno? No, las de Dios. Decía, no robarás, no, pues robaron. No mentirás, mintieron. El sábado, el domingo. No les importó ni la ley ni la palabra de Dios. A su creador lo pisotearon. A su creador lo hicieron a un lado. Igual que Cristo, prefirieron a Barrabás en vez del creador del universo. Quebrantaron el pacto sempiterno, que es la ley. Y por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Así que, ¿cuál es la causa que provocará que Dios venga con su ira, haga la cosecha y pisotee el lagar de las uvas que se pudrieron? Isaías lo dice. Traspasaron la ley de Dios. Ahora, de todas las iglesias que conozco, hay una que sí predica de la ley de Dios. Es la adventista. Mientras todo el mundo dice, ya la ley clavada, no hay que guardarla, bla, bla, bla. Potatoes, amén. Hay una iglesia que Dios levantó hace más de 170 años para levantar este mensaje que puede ser la cura de las naciones. La pregunta es, ¿dónde está el pueblo? ¿Esperando el partido de fútbol? ¿Esperando el siguiente mundial? ¿Esperando la siguiente novela? ¿Esperando calentar otra vez la banca? Mi pregunta es, ¿realmente nos importa Dios? ¿Realmente nos interesan las cosas de Dios? ¿O hemos perdido toda percepción espiritual y realmente, pensando que somos uvas buenas, nos hemos convertido en uvas podridas y ni cuenta nos hemos dado? Qué duro. La semana pasada me escribió un hermano y me decía, ¿sabe, pastor? ¿Hace cuántos años tengo que en mi iglesia no se predica un sermón de profecía? Wow. Y somos el pueblo de la profecía. Y por años no se les predica un sermón de profecía. Es más, saben que hay pastores que sí predican profecía, pero por algún motivo que todavía es incomprensible. Puede ser que a lo mejor, no, mi mente es muy chiquita y no me da. A lo mejor ese es el problema. Pero cuando se levanta un pastor y empieza a predicar, lo silencian. Lo callan. Lo etiquetan inmediatamente de disidente. Le cierran las puertas. Y no te estoy hablando, amigo y hermano, de algo que me estoy inventando. Créeme, sé lo que estoy hablando. Ahora, ¿tú crees que eso solo pasa en la iglesia adventista? No, hermano, pasa en todas las iglesias. Todo sistema que está estructurado es igual. Mira lo que hacen los testigos de Jehová, igualito. Mira lo que hacen los mormones, el grupo de los 12 apóstoles, el grupo de los 70, igualito. Mira la iglesia católica, los excomunican, se acabó. Mira la iglesia adventista, junta de iglesia, censura, disciplina, los borran de la iglesia y hasta ahí llegaron y de disidentes no los bajan. Ahora, eso no significa que Dios no es un Dios de orden, pero hay una vara con la cual Dios mide el carácter de las personas.
Y a menos que no se utilice esta vara que Dios estableció, no argumentos humanos o un manual que escribió una iglesia. No estoy diciendo que no ayude, por supuesto ayuda, pero no es la Biblia, ni tampoco es el espíritu de profecía. Yo prefiero palabra de Dios a palabra de hombre. Como dijo Lutero, pruébame con la Biblia que estoy mal y entonces me retracto. Pero si no me puedes probar con la Biblia y con el espíritu de profecía, que aquello en lo cual yo creo, vivo y proclamo está equivocado, entonces no me retracto. Pero ¿saben cuántos por miedo a perder el salario, el trabajo y la reputación prefieren cerrar la boca? Y Dios tiene pleito con esa clase de líderes. Y Dios tiene pleito con esa clase de personas que conocieron la verdad, pero prefirieron enterrarla. Y en vez de haber despertado el pueblo, terminaron durmiéndolo más. Ya, Dios tiene problema. El mundo se echó a perder y los que podían evitar que el mundo se echara a perder, se hicieron iguales que el mundo. Y mucha de esta culpa la tienen los pastores. Ya, yo no lo digo, Jeremías lo dice. Aullad pastores y clamad. De hecho, les iba a dar el versículo de Isaías, donde a los pastores les llama perros mudos. Les digo, cuando Dios habla, calle toda boca. Calle toda boca. Ahora, Elena de White tiene algo que comentar acerca de esto. Ya con esto estamos cerrando. Son 5 citas que tengo de Elena de White. Y yo prefiero leérselas. Ustedes las pueden leer. Está en Conflicto de los Siglos. Cuando finalmente ya viene la cosecha y la separación y viene el castigo de los malos y viene la recompensa de los justos, mira lo que Elena de White explica. Fíjate que dice: los ministros y el pueblo ven finalmente que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. O sea, no vieron antes, porque sus ministros les dijeron: no pasa nada, todo está bien, la ley está clavada, no hay que guardarla, eso es para los judíos. No, ahora pueden ver. No solo los ministros, sino el pueblo ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. Los que rechazaron la verdad y prefirieron el error saben algo, pero ¿saben qué es lo que saben? Que están perdidos. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre. ¿Y qué es lo que perdieron para siempre? La vida eterna. Y ahora van a ser pisoteados. Y ellos lo saben. Ya no hay vuelta atrás. Ya una vez que se cerró la puerta del arca, ya no pueden entrar. Están perdidos. Ellos saben que viene el diluvio. Y nada va a lograr que la puerta se abra de regreso. Sus ministros y pueblos saben que están perdidos. Saben que perdieron la vida eterna. Finalmente lo pueden ver. Por eso Jesús dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Porque dice el libro de Mateo, hablando del diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En Lucas dice, vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahí entendieron. ¿Y qué entendieron? Que estaban perdidos. Que no se rebelaron contra Jeremías o Isaías o los que Dios quiso levantar para despertarlos. Se rebelaron contra Dios mismo. Y sigue diciendo, ¿se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión? Y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron. Caen a los pies de los que ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan, entienden, aceptan
que Dios los amaba. O sea, que Dios no estaba con las iglesias caídas, que Dios no estaba con los pastores, evangelistas, hombres de gran reputación que los engañaron. No, Dios estaba con los pocos, con los disidentes, con aquellos que los ridiculizaron y los quisieron apedrear igual que Esteban. Ahí entendieron que Dios los amaba a ellos, a los fieles que proclamaron el mensaje aún a riesgo de su propia vida. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. El velo, el antifaz, la venda se les cayó de los ojos y ahora empiezan a ver las cosas en su verdadera luz. Fueron engañados, igual que Eva. Cuando finalmente pierde la luz y su hijo mata al otro, lo tiene que enterrar, empieza a ver las cosas en su verdadera luz. Que la desobediencia a Dios no era la vida eterna, que la desobediencia a Dios era el ser pisoteado en el lagar. La paga del pecado era la muerte. Empiezan a entender, pero empiezan a entender porque están perdidos. Deberían de haber entendido porque los que entendían se los deberían de haber explicado. Pero los que se lo deberían haber explicado fueron perros mudos, se callaron, no dijeron nada. Pero ya cuando viene el castigo, ahora sí comienzan a entender. Ahora ven las cosas en su luz verdadera. Los hombres, dice, los hombres ven que fueron engañados y se acusan unos a otros. El anciano va a acusar al diácono, el diácono va a acusar al de escuela sabática, el de escuela sabática va a acusar al de la asamblea, el de la asamblea va a acusar al líder de acá, y entre todos se van a acusar el uno al otro de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero, y aquí viene la parte interesante, pero todos los que se acusan unos a otros, todos concuerdan en abrumar. ¿A quiénes van a abrumar? A los ministros con la más acerba, ácida, dura condenación. O sea, se dan cuenta que ellos fueron engañados y los ministros tuvieron mucho que ver en ese engaño. Wow. Ahora empiezas a entender por qué Dios tiene pleito con los pastores y les dice, ahora sí aúllen. Porque en el tiempo que deberían de haber gritado, se callaron. En el tiempo que deberían haber proclamado, guardaron silencio. Porque les importó más su reputación. Uy, no les vayan a quitar las credenciales. Uy, no los van a poner en la lista negra, ¿verdad? Y les vayan a llamar, por nombres. Uy, no se junte con ellos, tiene la peste negra. Vénganse con nosotros porque Jesús nos ama y somos su pueblo. Ahora sí el pueblo ve en su verdadera luz y todos concuerdan en abrumar a los ministros con la más odiosa y ácida condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras. ¿Qué significa lisonjera? Bueno, en Argentina tienen una palabra. Los argentinos lo van a entender. Le dicen chupamedias. Así dicen. En México le decimos barberos. En Argentina le dicen chupamedias. O sea, los que, ay hermanito, qué bien se ve, y el hermanito le pega a su mujer. Hermanito, usted, es un siervo de Dios. Y el hermano se roba los diezmos. Puro lisonjero. Saben que la iglesia está mal. Saben que en la iglesia hay pecado. Saben que hay cosas que se tienen que arreglar y se tienen que resolver, pero calladitos se ven más bonitos. Porque si empiezan a hablar, es que mira hermano,
O sea, perdón, no voy a pedir perdón, porque la verdad no se pide perdón. Por eso dije una verdad inconveniente. O sea, ni modo, hay que decir las cosas como son. He sido pastor 24 años, entonces yo sé cómo funciona el sistema. Porque cuando a una iglesia le cae un pastor que les empieza a predicar muy duro, ¿sabes qué hacen las iglesias? Mandan cartas a la conferencia, mandan cartas a las asociaciones. Oigan, el pastor que nos mandaron se pasa de la raya. O sea, todos los sábados nos tira de pedra. Lo único que hace es predicar la palabra de Dios. Y entonces llaman al pastor de la asociación y con amor y con cariño y con guante blanco, tómala. Tranquilo, tranquilo. O sea, mira, no eres ni pastor ordenado, o sea, espérate primero a ser ordenado porque, o sea, vienes como potro desbocado, o sea, tranquilo. Háblales más del amor de Jesús, háblales más tranquilitos, porque pues los hermanos se están medio ofendiendo. Sí, pero Dios me llamó a decir la verdad, y si la verdad pues no peca, pero ofende, pues quiere decir que pues, estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero acuérdate que ellos son los que te dan de comer. ¿Por qué? Porque tú vives del diezmo. Perdón, el diezmo no es de ellos, para empezar. El diezmo no es de ningún hermano. Tú cuando pones ese sobre, ni es tuyo, es de Dios. Tú simplemente regresas lo que a ti no te pertenece. Así es que tú no le estás dando de comer, quien le está dando de comer es Dios, porque ese diezmo le pertenece a Dios. Como por ahí dijera un pastor, no voy a decir nombres, no piques la mano, no muerdas la mano del que te da de comer. Bueno, la pregunta es, ¿quién te da de comer, pastor? Porque a mi entender, el que sostiene al verdadero ministro de Dios es Dios, si es que Dios te llamó. Ahora, si a quien te llamó fue el hombre, pues dale cuenta al hombre entonces. Si el hombre te dice bájale, pues le vas a bajar. Si el hombre te dice cállate, te vas a callar. Si el hombre te dice tranquilito, pues te vas a tranquilizar. Pero en tu conciencia, querido pastor, un día le vas a tener que dar cuentas a Dios. En tu conciencia, y ese es el dilema que a veces tenemos los pastores. Yo mismo he estado ahí. A mí me ha tocado, no una vez, un montón de veces. Entre decir la verdad y hacer lo que es correcto, o seguir las órdenes de una persona. Y no te creas que es tan fácil para los pastores. Yo los entiendo a los pastores. En Puerto Rico se dice que los pastores son yuca quemada por los dos lados. ¿Ya lo entienden? O sea, a la yuca la tateman, la queman por abajo y por arriba. O sea, con la iglesia les meten fuego. No les cae bien el pastor es muy gritón, el pastor es muy criticón. O sea, le dan al pastor y a la familia. Y por arriba, los jefes le caen arriba a los pastores. O sea que el pastor termina todo quemado. Entonces no es fácil ser pastor, yo lo entiendo. No es fácil ser pastor. Como dice el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces sé que a veces no es fácil la obra pastoral, no es fácil el decir la verdad, no es fácil quedar bien con todo el mundo, no es fácil. Ahora, si tú como pastor quieres quedar bien con todo el mundo, pienso que deberías haber escogido otro trabajo. Pero si a ti Dios te llamó para ser pastor, tarde que temprano tu conciencia va a estar en un dilema. Es cuestión de tiempo. Entre decir la verdad o quedar bien con los demás. Entre decir el mensaje de Dios puro y sin filtro como Dios te lo ha dado, o vender tu conciencia. Y calladito te ves más bonito. Y no voy a contar historias porque dije al principio, no quiero que se interprete que estoy atacando una iglesia en particular. Por eso he hablado de los mormones, de los testigos, de católicos. Esto va para todos, hermanos. Y obviamente incluyéndonos a nosotros. Pero una cosa es real. El NDY dice que en este machaqueo que viene de las uvas en el lagar de Dios, los pastores tienen gran responsabilidad. Porque profetizaron cosas lisonjeras.
indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Y ahora, en su desesperación de estos ministros, que ya no está su protección, ya no está su asamblea, ya no está su amigo, el vicepresidente, o su amigo, el de altas, tú sabes, las altas autoridades, ya no está, porque ahora es él, entre él y Dios. Ahora, en esa desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente, aquellos que más los admiraban, aquellos que hasta, híjoles, hermana Adelina, ¿sabe que hay gente que lo único que le falta es ponerle una veladora a ciertos pastores? Solo que les falta ponerle la foto de una veladora. Idolatran más al pastor que a la misma palabra del Señor. Idolatran más al pastor que al Dios mismo del cielo. Pues estos que idolatraban y adoraban a estos pastores que los engañaron, aquellos que más los admiraban en otro tiempo, pronunciarán contra ellos ya no veladoras ni bendiciones, sino las más terribles maldiciones. Sí, todas las groserías que se saben, se las van a decir. Uy, hasta me duelen los oídos solo de pensar lo que les van a decir. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Sí, estos falsos maestros se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Por qué razón? Porque traspasaron las leyes y les enseñaron a hacer eso. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno y no detuvieron la maldición que venía sobre la tierra. Tú dirás, pero pastor, Noé predicó 120 años, al final nadie aceptó. Ok, pero no hizo su parte. Nadie puede acusar a Noé que no hizo la parte que le correspondía. Es más, criticamos mucho a Jonás, pero al final del día Jonás fue y predicó. Por lo menos. Dios lo tuvo que tener 3 días metido en la ballena y finalmente agarró la onda y dijo, ok, pues voy a ir a predicar. Fue a predicar. Pero hay algunos que ni metiéndolos a la ballena quieren predicar. Nada los puede despertar. Es como dicen los mexicanos, el jueguito de niños. Cuando no queríamos escuchar algo, ¿se acuerda, hermana Adelina, que decíamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado? Así decíamos cuando no queríamos oír, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Hay algunos que no quieren escuchar la verdad. Déjalos. Porque el que desprecia la verdad se amista con la mentira. No hay de otra. El que no tiene el sello de Dios va a tener la marca de la bestia. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? La pregunta es, ¿de qué lado estoy yo? Porque Dios tiene pleito con la humanidad, porque el mundo fue enseñado a recibir mensajes suaves, lisonjeros y adormecedores, y el diablo se salió con la suya. La tierra fue maldita. Por eso les dice, apartaos de mí, malditos. Porque habiendo hombres y mujeres de Dios que pudieron hacer su parte, no quisieron hacerlo. Pero ¿sabes qué dice Jesús? De cierto os digo, que si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Y Juan el Bautista le dijo a los líderes de su generación, porque ellos dijeron, somos hijos de Abraham, somos pueblo de Dios, somos linaje de la descendencia del Mesías. ¿Cómo te atreves a acusarnos? Somos la niña de los ojos de Dios, y el que se levanta en contra del pueblo de Dios se levanta contra el Dios mismo. ¿Y sabe qué les dice Juan el Bautista? Ustedes pueden decir misa, pero para su información, Dios puede sacar hijos de Abraham aún de las piedras. ¿Y saben en la Biblia quiénes son las piedras? Los que no son parte del pueblo de Dios. Y si tú como pastor no has hecho la parte que te corresponde sabiendo lo que viene,
Dios va a levantar a las piedras. Y yo creo que Dios ya lo hizo. Yo no tengo toda la información, ¿eh? No sé todos los datos. Pero la hermana Adelina me pasó un video que lo bajé, me impresionó. Dura un ratito. Pero si tú piensas que lo que te he dicho está duro, pues escucha, este pastor es peruano, creo, ¿verdad? Ojalá que cuando vaya a Perú a lo mejor me siento con él y platico. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero este es un pastor que no es adventista, es un pastor pentecostés muy conocido, tiene su canal, tiene un montón de seguidores, pero encontró la verdad. Es más, escúchalo de labios de él, y con esto voy a ir ya cerrando mi sermón. Escúchalo. Me preguntan, alrededor del mundo, me escriben muchas personas y me dicen, pastor, estamos recibiendo las enseñanzas que tú tienes, nos gusta, estamos muy agradecidos. Ahora dinos, ¿está tu iglesia aquí? Y le digo, no, lastimosamente recién estamos comenzando esta obra aquí y vamos a difundirla, sí, la estamos difundiendo, sí. Queremos difundirla correcto. Pero me preguntan, ¿a qué iglesia entonces tú me aconsejas ir? Yo no sé si me voy a meter en problemas dando esta respuesta. Pero no existe ninguna persona que a mí me haya llamado y me haya dicho, pastor, porque se han comunicado por interno a mí, varias personas, y me han dicho, pastor, ¿a qué iglesia nos recomiendas ir? Y yo les dije, mira, en primer lugar, a la iglesia evangélica, a ninguna. ¿Por qué? Porque ahí creen todas las locuras que les dije, las locuras de la CUNSA. En primer lugar, ahí te van a sacar todo el billetón que puedas, porque la iglesia evangélica es buena para esa. Hay excepciones a la regla, no meto a todos en el saco. Segundo punto, ahí te van a enseñar que tú ya te vas la semana que viene en un rapto y no vas a pasar por la gran tribulación, cuando vas a pasar por la gran tribulación, y hay que estar preparados para eso. Tercer punto, ahí van a decir que los 10 mandamientos se han quedado con 9 y que no hay que observar el cuarto mandamiento. Sabemos muy bien. Aquí está Rubito, él sabe como católico que eso lo hizo la Iglesia Católica, basado en la tradición, porque hay fuentes históricas muy tempranas que afirman que el domingo es el día del Señor, fuentes históricas, pero con Biblia no lo pueden demostrar. Segundo punto, otro punto. Ellos creen que la inmortalidad del alma. Entonces, basado en esto, mi respuesta es contundente. Yo les digo, miren, ve, nosotros no estamos en todos los países. Sencillamente, no, estamos acá ahora en Lima, Perú. Pero, entonces, si no están, ¿a dónde nos vamos? Le digo, miren, ustedes tienen que ir a la iglesia que cree como nosotros, en la misma línea historicista. Vayan y aprendan todo lo que pueden a una iglesia adventista. Yo se los digo, yo se les he dicho personalmente, vayan a una iglesia adventista. Búsquenla donde sea, pastor. ¿Y dónde la encuentro? Bueno, en el mapa Google utilicen Iglesia Adventista y búsquenla, vayan donde está. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en primer lugar ellos predican la verdad y la vigencia de los 10 mandamientos. Segundo, no predican la inmortalidad del alma. Tercero, no predican que hay un rapto de la iglesia antes de la manifestación del hombre de pecado. Y hay otras doctrinas más en las cuales ustedes van a aprender. Pastor, no nos gusta la iglesia adventista es una secta. Bueno, no me interesa si secta, vayan ahí y van a aprender, porque yo mandarles a la iglesia evangélica, no. Yo se los digo como propio pastor de la iglesia evangélica. Nuestras iglesias evangélicas están llenas de herejías, se los digo así, no se los mando a decir, y se los digo así. Y lo voy a decir por si alguien piense que estoy equivocado. La iglesia evangélica, pentecostal, la cuadrangular, la rectangular y la que sea, está llena de herejías. No, pero pastor, ahí se predica el evangelio, yo me convertí ahí. Sí, está bien. El evangelio se compone de 2 partes. Ir y predicar el evangelio, eso es Cristo. La salvación es Cristo, ¿sí o no? Recibes a Cristo en cualquier iglesia, está bien. Pero en la parte de abajo que dice Mateo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os mando, ahí habla de doctrina. En la doctrina es que la iglesia evangélica está patas arriba. Tremendamente patas arriba. Se lo digo en serio. Si hay algún pastor evangélico que me diga que estoy equivocado, esto es cuestión de debatirlo. Pero no, yo se los he dicho, la única iglesia que se aparece en nuestra línea que nosotros tenemos y que no discrepamos en ciertos temas es con la iglesia adventista. Podemos tener ciertas diferencias muy mínimas, ¿sí? Pero yo no se los recomiendo a otra iglesia, se los digo en serio. No se los recomiendo a otra iglesia. Ahí van a aprender mucho.
¿sí? Tomen lo que ustedes consideran bueno y lo que ustedes no consideran bueno, bueno, es cuestión de analizar y estudiar también. A veces se tilda en la plena ignorancia. Yo se los he dicho así. Entonces, ellos van, hay algunos que de hecho me estuvieron escribiendo gente de otros países, mandándome inclusive audios, videos, diciéndome, pastor, he ido a la iglesia, me he bautizado en la iglesia adventista. Le digo, bueno, qué bueno, siga mi hermano, siga aprendiendo más, siga aprendiendo, siga evangelizando. Nosotros no estamos en todas partes del mundo, no estamos en todas partes del mundo, pero si hay una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tiene principios bíblicos, vaya para allá, vaya para allá. Ahora, y hay gente que, inclusive vino un hermano hace poco de la ciudad de Chile, donde él me llamó, un evangélico también, me dijo, pastor, ¿dónde voy? Y le dije, vaya para la iglesia adventista. No estamos en Chile, pero vaya para allá. Y él recién me ha visitado, inclusive a Perú, aquí vino, para acá, estuvimos aquí hablando, y bueno, él está ahí. Para mí lo importante no es donde la iglesia, donde ellos quieran congregar. Lo importante es que busquen la doctrina que es sanamente la que se ha enseñado a través de la historia, del tiempo, no la que ha surgido reciencito. Y lastimosamente la iglesia evangélica está atrapada en una doctrina moderna, en una doctrina que tiene apenas 200 años. Se los digo en serio. Y ese es un gran peligro. Ahora, cuando ellos van a la iglesia evangélica, algunos vuelven todos cabizbajos, decepcionados. ¿Por qué? Me dicen, pastor, he ido a la iglesia adventista y allá no siento lo que debo sentir. No es nada agradable como la iglesia evangélica. Y yo les digo, sí, es cierto, probablemente no es tu casa, sí es cierto, ¿verdad? Pero retén lo bueno, porque la iglesia, nosotros sabemos como pastores evangélicos, la iglesia evangélica está acostumbrada a un fuego vivo, al ayuno, a las oraciones largas. Pues nosotros nos arrodillamos, los programas que nosotros tenemos, cada programa que tenemos media hora de oración. Entonces, cuando tú vas a una iglesia que no es la iglesia tuya, no es evangélica, pues te vas a arrodillar 2 minutos, además ni siquiera te vas a arrodillar. Entonces ellos vienen decepcionados porque la iglesia evangélica tiene un fuego más vivo, ¿verdad? Entonces, cuando vuelve, me llama y me dice, pastor, no encontré ahí lo que debo encontrar. Bueno, pero retén la palabra, anda por estudiar, no vayas por gritar ni por saltar, vaya por buscar el conocimiento al cual es bueno. Entonces, ese es el detalle también. Bueno, la iglesia adventista no está preparada para recepcionar gente de otro lado, es cierto, pero las cosas que enseña y predica es interesante en cuanto a doctrina. Ahora, a mí me preguntan, miren, más de una persona me ha hecho esta pregunta. Me pregunta, entonces tú, ¿por qué no eres adventista? Ok, y ahí le voy a dejar. No es adventista, es evangélico, pero encontró la verdad. El sábado, habla como un adventista. Y lo interesante es que los evangélicos que le dicen, ok, ya aprendimos que el rato secreto no es verdad, ya aprendimos esto, el sábado de los muertos, pues ¿a dónde vamos? Él dice, no recomiendo ninguna iglesia. La única que he encontrado que en doctrina y palabra se acerca a la verdad es la iglesia adventista. Interesante. Ojalá que todos los pastores hablaran como él. Pero entonces la pregunta lógica, que es más que obvia, es, bueno, si usted ha encontrado que la iglesia que más se acerca a la verdad es la iglesia adventista, ¿por qué usted mismo no es adventista? Y él va a dar su respuesta. Yo no la voy a dar, yo voy a dejar que él dé su respuesta. Ahora, como dije al principio, lo que él va a decir es una verdad inconveniente. Pero él mismo, yo prefiero que le explique, porque él, hablando como adventista, creyendo como adventista y prácticamente enviando a la gente a la iglesia adventista, él mismo decidió no ser adventista. Entonces le dicen, oiga pastor, ¿no es como una contradicción que usted nos mande a la iglesia adventista y usted no es adventista? ¿Por qué usted no es adventista? La respuesta de él es muy sorprendente, y el que tenga oídos,
que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuchemos su respuesta. Y saben, este es un detalle que a mí me preguntan, ¿por qué tú no eres adventista? ¿Por qué tú no vas a la iglesia adventista? Y yo les digo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no voy a la iglesia adventista? ¿Y por qué sería muy difícil ser parte de la iglesia adventista? Porque no quisiera tener el miedo que tienen los pastores adventistas. En los últimos años yo me he conectado bastante soy una persona que estudio muchas doctrinas de diferentes denominaciones y yo creo, sencillamente creo esto, miren, yo creo que la única iglesia al cual está predicando los temas en contra de la enseñanza como predicaba Lutero, Calvino, en contra de la iglesia, de la fuerza, del poder aquí, de la iglesia católica, por así llamarlo, creo que la única iglesia que predica en contra de eso, en cuanto a las profecías bíblicas, es la iglesia adventista. Y yo creo, estoy casi convencido, no tengo la evidencia suficiente, pero estoy casi convencido de que dentro de la iglesia adventista hay personas que les van a oprimir a los propios líderes de su iglesia adventista por el hecho de predicar estos temas. Es más, yo estuve viendo, algunas personas me enviaron ciertos videos donde yo estuve viendo que líderes que predicaban con gran fuerza el tema en cuanto a las 4 grandes bestias del libro de Daniel, las profecías apocalípticas, lo que yo les dije en el video pasado, la unión entre el Vaticano y los Estados Unidos y lo que va a acontecer, esos temas, cuando toca a alguien, cuando resulta con poder y fuerza para hacer eso, parece que la iglesia adventista está de alguna manera silenciando a ciertos predicadores que han tenido ese fuego de hacerlo. Parece que están sufriendo una persecución interna dentro de ellos. Me comunicaba estos días con un conocido laico adventista de Estados Unidos al privado y estuvimos hablando y él me decía, parece que nuestra propia iglesia nos tiene una persecución por dentro cuando tratamos estos temas. Y yo decía, bueno, yo no quiero tener ese miedo con el cual ustedes están viviendo. O sea, quiere decir que en este caso, si ustedes empiezan a denunciar con más fuerza dentro de su propia denominación, ¿van a ser cortados? No, mi hermano. Yo no quiero estar en una iglesia donde me van a limitar qué es lo que tengo que predicar. Yo no quiero estar en una iglesia donde tengo que pedir permiso a cierta dirección o asociación para irme a predicar lo que la Biblia me dice que tengo que denunciar. No, mi hermano, discúlpame, pero sería imposible porque cuando yo tengo, mira, yo pastoreo una iglesia. Aquí en Lima tenemos 4 grupos que ya se están levantando y cada vez con más fuerza. Entonces, yo puedo abrir mi boca así al público y decirle y mencionarle sin asco y decirle qué es lo que está pasando en otras denominaciones, qué es lo que yo creo con respecto a la Biblia, y a mí nadie me va a decir que nada. A mí nadie me va a decir, yo no tengo que pedir permiso si voy a salir a predicar a tal grupo o al otro grupo o al otro grupo. Voy a diferentes lugares y predico y con fuerza. ¿Sí? Y no tengo que pedirle permiso a nadie. Eso no significa de que no tengo que tener un orden. Sí, yo hablo con la iglesia, voy y les anuncio lo que tengo que hacer, pero a mí nadie me está diciendo qué temas tengo que predicar y qué temas no tengo que predicar. Y si eres un pastor adventista que me está escuchando, un miembro adventista, déjame decirte lo siguiente. Yo creo que el enemigo va a querer silenciar que nosotros prediquemos estas cosas. Va a querer, tanto a ustedes como a mí, va a querer silenciar. Vamos a tener de alguna manera alguna persecución los líderes, sobre todo que empecemos a proclamar en contra del poder del pueblo pequeño. Lo vamos a tener alguna persecución. Pero parece que dentro de la propia iglesia se han infiltrado y eso es el problema que está pasando hoy en día, ¿verdad? Y ese es el motivo por el cual yo jamás pertenecí a una iglesia que me va a poner trabas, me va a decir qué es lo que tengo que predicar y qué no. No, a mí cuando me invitan a ciertos grupos, hace poco yo estaba por la ciudad de Cusco, me invitó una iglesia, la iglesia Maranata, hablaba con el pastor principal de la iglesia y me decía, mira, nosotros somos 10,000 miembros acá, 10,000 miembros, somos los que reunimos todos evangélicos pentecostales, y yo soy una persona que cuando me preguntan de algún tema específico yo no tutubeo porque no, es que aquí no puedo decir esto porque tal vez, no, yo les digo, mire, yo creo esto y mi creencia es así. Ellos por las redes me conocieron, me invitaron para ir, yo di seminarios a los jóvenes, pero en las noches yo reunía a más de 20 líderes de esa iglesia, aparte nos reuníamos
y estudiábamos la Biblia y les decía, miren, a mí no me interesa si ustedes no me van a volver a invitar. A mí lo que me interesa es que ustedes conozcan lo que es esta verdad. Y estudiábamos con los líderes así les contrasuelábamos con la Biblia y hablamos puntos específicos, la verdad, porque la iglesia hoy en día no habla en cuanto a que se viene el hombre de pecado. Se va a venir. Todos estamos predicando que nos vamos en el rapto, nos vamos en el rapto y nos vamos en el rapto. ¿Y qué hay de la iglesia? Si nadie se va a ir en el rapto hasta que venga el hombre de pecado. ¿Ah? Entonces, y yo hablaba así, yo le decía, mira, a mí no me interesa si ustedes se van a molestar conmigo, no me interesa. A mí no me interesa, yo he venido con mi pasaje aquí, mira, tengo mi pasaje para regresarme. Así que si ustedes se molestan y no sé cuánto, no me interesa. ¿Por qué? Porque en realidad no me van a callar. Estos temas tenemos que anunciarlo, tenemos que decirlo al público. Y se viene la grande persecución, se viene la unión, se viene el nuevo orden mundial y la iglesia está así calladita. Y los que pocos que están queriendo hacerlo, los están cortando, los están quitando, les están silenciando, les están persiguiendo de alguna manera silenciosa su propio grupo y su propia organización. Yo no quiero formar parte de una iglesia que se van a estar peleando por temas que yo crudamente puedo hablar en diferentes lugares. Entonces, aquí para que vengan a silenciarme, ellos me tienen que matar, de otra manera no me van a silenciar. Ahí le dejo. Me cae bien. Me cae bien. Me cae bien. Y lo digo de corazón, ojalá que pastores adventistas hablaran igual que él. Pero no encuentro muchos que hablen así. Y no quiero ni mencionar nombres, No quiero mencionar nombres. Pero muchos que han sido idolatrados en la iglesia adventista ni hablan como él. Ni hablan como él. Y dice, a mí para que me callen me tienen que matar primero. ¡Wow! ¿Creen que le importa el cheque? ¿Creen que le importa el dinero? ¿Creen que le importa la fama? ¿Creen que le importa? Él dice, yo voy a una iglesia de 10,000 y no me van a decir qué predicar, yo voy a predicar la verdad. Aunque no me vuelvan a invitar, pues ya tengo mi pasaje, me regreso y se acabó. Porque lo que me importa es decir la verdad. Este es un verdadero pastor y no es adventista. Si hay algún hermano peruano o aquí en Estados Unidos que tenga algún contacto con él, me gustaría reunirme con él ahora que vaya a Perú. Por cierto, ya mandaron para el pasaje de Perú. Gracias a la hermanita que pagó el pasaje para Perú. Me interesaría reunirme con él. Haría tiempo en la agenda para sentarme a tener una charla amistosa con el pastor, porque no está lejos de la verdad. No está lejos de la verdad. ¿O qué creían? ¿Que solamente Dios se va a usar a los pastores adventistas para dar este mensaje? Aquí nos empezamos a dar cuenta que Dios ya tiene sus 7,000 que está preparando y que no se van a vender a ninguna organización, no se van a vender a un club selecto, no se van a vender un cheque, no. Porque van a entender que quien los llamó fue Dios. Y mira, el video está largo, de hecho, miren, no voy ni a la mitad. El video está largo y tiene un montón de cosas que decir. Pero él dice, yo no soy adventista porque a mí nadie me va a cerrar la boca. Y si hay pastores, por eso él mismo dijo, si hay algún pastor adventista que me está escuchando, no vendas tu conciencia por un cheque. No vendas tu conciencia. Por esa razón, no queremos abrir iglesias. Queremos que las iglesias se despierten, igual que él está diciendo. Queremos que las iglesias abran los ojos y se den cuenta que el fin de todas las cosas está a la vuelta de la esquina. Y mejor un pastor pentecostés evangélico tiene mejor claridad profética que nosotros que tenemos este libro hace 170 años. No, pero el mensaje de la moda es Jesús te ama, Jesús te ama. Pues hermano, pues mejoraste evangélico. O sea, si son los únicos mensajes que te interesan, pues realmente tienes el título de adventista, pero no eres adventista, seas pastor o laico. Llegó la hora de decir la verdad, porque si nosotros no la decimos, las piedras van a hablar. Y sí habla como adventista. Y él tiene razón, no estoy en desacuerdo. La iglesia adventista Dios la levantó, no estoy en desacuerdo. Pero creo que tiene que haber una reforma rápido.
dentro del pueblo de Dios, empezando de liderazgo y siguiendo hasta abajo. Tiene que haber una verdadera reforma en donde la cobardía, el desinterés, el desánimo, la apatía y todo lo que acompaña a la odisea, llegó la hora. Porque si no, Dios va a tener que hacer a un lado a los que Él llamó y empezar a traer a los que sí van a hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Por eso el tema se llamaba una verdad inconveniente, pero no la dijo un servidor, no se la agarren conmigo. Porque si no tenemos la capacidad de entender lo que este hombre, con el valor que el Espíritu Santo le ha dado, es capaz de decir sin miedo, y dice, para que a mí me callen me van a tener que matar, eso me hace agachar la cabeza a mí mismo. Porque a lo mejor no he dicho la verdad con el poder que este hombre tiene. Y ojalá que tú, amigo y hermano, puedas entender lo que Dios está intentando decirnos el día de hoy. Y bueno, es fácil decir feliz sábado, ¿verdad? Pero a veces hay sábados que Dios nos va a sacudir. Y nos va a poner el dedo sobre la llaga y nos va a decir la verdad, pero no porque nos odie, sino porque Dios nos ama y anhela que despertemos. Así es que damos gracias a la hermana que ya patrocinó el viaje. Gracias a Dios. Ya salió el viaje para Perú. Pero ahora voy a orar para que, si en la providencia de Dios está que nos reunamos y platiquemos, yo levanto la mano. Por lo menos como amigos. Que nos sentemos, platiquemos, dialoguemos. Y si en algo podemos poner un granito de arena. Yo no lo conozco, nunca le he escrito. Dicho apenas la hermana Adelina, ¿qué fue la semana pasada o antepasada? Me mandó el video, no lo había visto, lo vi y dije, wow. Y le mandé un mensaje a la hermana Adelina de regreso. Le digo, hermana, wow, estoy impresionado. Y sí, me impresionó. Me impresionó. Porque habla como adventista. Manda a la gente a la iglesia adventista. Pero él mismo dice, la iglesia adventista no está lista para recibirlos. Porque vienen los pentecosteses diciendo, pastor, los adventistas ni oran. Cuando el pentecostés está, orando 3 horas antes de ir, se quedan vigilias toda la noche y dice, están todos apagados, están cantando como muertos. Y el pentecostés hasta baila y danza y todo eso. Y ve al adventista todo apagado. Es que, claro, la iglesia adventista es más racional. La iglesia adventista, pues estudia de forma sistemática la teología. O sea, no somos como el pentecostés que anda bailando y saltando y gritando y todo eso. O sea, pero tampoco estamos muertos. O sea, también cantamos bonito y también alabamos al Señor, pero a la forma de Dios. Me acuerdo que una vez en California íbamos a rentar una iglesia y cuando hablé con el pastor evangélico de rentar la iglesia me dice, ¿y ustedes de qué iglesia son? Le digo, bueno, nosotros guardamos de sábados, somos adventistas. Dice, ¿ustedes no son los que andan saltando y rompiendo las bancas? Y le digo, no somos de esos. Porque hay gente que es muy eufórica, ¿no? Dicen que sienten el espíritu y se ponen muy eufóricos. Entonces cuando van a la iglesia adventista y ven que hay más orden, más callados, etcétera, etcétera, dicen, no, pues como que es. Entonces el mismo pastor en ese balance dice, no vean la emocionalidad, busquen la verdad. Porque si la quieren encontrar, la iglesia que sí tiene la verdad. Ahora, para reconocer eso hay que ser hombre. Porque él puede decir, el único que tiene la verdad soy yo y mi grupo. No, él es suficientemente hombre para decir perdón. Pero he encontrado que la única iglesia que tiene la verdad y se acerca lo más a la palabra es la iglesia adventista. Estoy de acuerdo con él. Yo también soy apologeta, igual que él. Pues eso me he dedicado en 24 años a hacer apologética. Fui maestro de los pastores, o sea, conozco la apologética. Incluso hasta hice una maestría en Nuevo Testamento. Conozco la apologética, sé de qué se trata. Conozco las iglesias, conozco de dónde vinieron sus fundadores, sus doctrinas, sus teorías, su teología, conozco todo. Pero sí, hay una iglesia que conoce la verdad, es la iglesia adventista. I agree.
Pero esa iglesia que conoce la verdad, somos como las vírgenes, estamos bien dormidos. Y él tiene razón, no estamos listos para recibirlos. A menos que haya una reforma primero en nuestro medio, lo único que van a ver los otros que Dios va a traer va a ser una iglesia apática. Imagínese, hermana Adelina, que venga un testigo de Jehová que está acostumbrado a tocar puertas los domingos, toda la semana, llevar libros y a ser supermisionero. Y ver una iglesia que el único que promueve la obra misionera es el director de obra misionera. Y que lo único que la iglesia está haciendo es mirar el reloj a ver cuándo apaga cuándo el pastor acaba, porque predica kilométrico. ¿Qué imagen se va a llevar de la iglesia? ¿Qué imagen se va a llevar de nosotros, aquellos que Dios está trayendo a la verdad? Que somos una iglesia que tiene la verdad. Es como una vez tuvo un debate un testigo de Jehová con un adventista. Y debatieron, y después de varias horas, el testigo de Jehová le dice al adventista, ya, ahí muere. Ahí muere, ya, ahí quedó. Ustedes tienen la verdad. Estoy de acuerdo, ustedes tienen la verdad. Pero te voy a decir también otra verdad. Ustedes tienen la verdad, pero ustedes no tienen nada de celo por esa verdad. La tienen, pero no les importa. Nosotros no tenemos la verdad que ustedes tienen, pero tenemos un celo que nadie nos supera. Es verdad. Y eso es lo que intenta hacer Fuerte Pregón. Despertar ese celo entre el pueblo de Dios. A nivel de liderazgo o a nivel del que sea, o aún de los pentecosteses. El que le quiera servir a Dios y quiera predicar la verdad, esa es la clase de gente que Dios está buscando para este tiempo mientras todavía hay oportunidad. Bueno, no dije que el mensaje iba a ser lisonjero, pero lo que dije que iba a ser una verdad inconveniente, y la verdad no peca, pero sí incomoda. Que Dios nos ayude, queridos pastores, compañeros. Que Dios nos ayude, queridos líderes de iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas de iglesia y jóvenes, a poder ver en la voz de este hombre que realmente está no solo despertando a mucha gente, sino está despertando a muchos en la misma iglesia adventista sin ser adventista. Se me hizo chistoso, yo estaba riendo, dice, yo no me hago adventista porque si no me van a volar la cabeza. Dice, para que me vuelen la cabeza, mejor me quedo como estoy. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Llegó la hora de despertar. Como dice el libro de Efesios, tú que duermes, ya despiértate. Llegó hora de despertar. Porque dice el apóstol Pedro que al final del día todo lo que tenemos material va a ser quemado y va a ser deshecho. Y al final del día lo único que vamos a llevar al cielo va a ser nuestro carácter. ¿Qué le dirás a Jesús cuando venga por segunda vez y te pregunte qué hiciste por su obra? ¿Qué le vas a decir? ¿Que mejor Dios tuvo que usar a otros que a ti que te dio la verdad? ¿Que mejor Dios tuvo que poner a trabajar otros obreros cuando al quien había Dios escogido era a ti? Pero por tu propia negligencia, flojera y falta de interés, Dios tuvo que llamar gente como este hombre, que no sé ni su nombre, no sé ni cómo se llama, Miguel Ángel, ni sabía el nombre. A mí me hace agachar la cabeza de vergüenza y me hace renovar mi compromiso con Dios de hacer más de lo que se ha hecho por la obra del Señor. Y ojalá que tú tengas también este mismo sentir, porque Jesús lo hizo, porque los grandes hombres de Dios lo han hecho, y tú lo puedes hacer. Ahora, no soy nadie para juzgarte, porque al final del día el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por eso yo trabajo igual que él, con todos. Me invitan de sostén propio, voy a sostén propio. Me invitan de la iglesia regular, voy a la conferencia. Me invitan a iglesias pentecosteses, yo le entro. Me invitan a iglesias bautistas, voy. Es más, prediqué en San José, Costa Rica, en el Hotel Balmoral,
y vino uno de los maestros de la iglesia, de la clase interdenominacional ecuménica de San José, Costa Rica. Y él escuchó. Y al final él vino a hablar conmigo y me dice, pues yo soy maestro, yo doy clase, etcétera, etcétera. Y ¿sabe qué? Lo que usted ha dicho esta noche es la verdad de la palabra de Dios. Las piedras están despertando. Las piedras están oyendo. Y creo que nosotros también tenemos que despertar a la voz de Dios cuando todavía se puede, antes de que la puerta se cierre. Humillémonos debajo de las manos del Señor. Aceptemos nuestra culpabilidad. Aceptamos que estamos en un dilema, que a veces somos muy egoístas y solo pensamos en nosotros mismos y es lo único que nos importa. Y que a veces nos vemos al espejo y a veces el espejo está empañado por el polvo de nuestro egoísmo. Y nos damos cuenta que al final del día lo único que nos importó fuimos nosotros mismos. Y la obra de Dios, igual que pasó con el templo de Israel, tirado por el suelo. Pero cuando el pueblo entendió, grandes cambios y reformas vinieron entre el pueblo de Dios. Y yo anhelo ese día. Viene, amigo y hermano. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, que se va a cumplir. Pero ¿sabes qué más me dolería? Que se cumpla sin ti, que se cumpla sin mí. Que al final del día Dios tenga que decir, como pasó con Israel, si te perdiste, fue por tu propia culpa. Y tus días de desolación han llegado. Oh, que eso no pase, sino que al contrario se pueda escribir en los libros del cielo: empezó una obra de reforma guiada por el poder del Espíritu Santo, que despertó a las vírgenes para preparar al camino del Señor. Próxima semana estamos en Chiapas, si Dios nos da la vida, en un fin de semana profético. Los invitamos a acompañarnos porque hay muchos temas para hablar, mucho que compartir. Solamente será transmitido por Rambo y estamos intentando, pues lo imposible humanamente hablando, trabajar con tantos países. Se ve fácil, pero es muy difícil. Y hay días que a veces estamos tan cansados que no podemos dormir. ¿Nunca ha pasado eso, que uno está tan cansado que trata de dormir y uno no puede dormir porque está tan cansado que no puede dormir? Me ha pasado muchas veces. Porque la mente gira y gira y gira y gira, y que de Panamá, y que de Nicaragua, y que de El Salvador, y que de Bolivia, y que de Chile, y que de... es duro. La mies es mucha. Los obreros son pocos. Por ejemplo, solamente por darles una idea, se necesitan $1,000 aquí para micrófonos y cables. Se dice fácil, pero estamos en crisis. Se necesitan $10,000 para el edificio, 80,000 para la imprenta, 2,000 para el viaje a Perú y Colombia. Pues ya, gracias a Dios, entraron 1,000. Eso si entran otros, yo creo que sí nos vamos a Colombia, porque por lo menos el de Perú ya entró, gracias a Dios. Miren cómo Dios responde las oraciones. Pero necesitan $5,000 para los proyectos misioneros de Chile, $5,000 para el mantenimiento de Perú, de la imprenta en Perú, $20,000 para el edificio de la imprenta en Panamá. Ya necesitamos empezar a construir el edificio porque ya está el terreno. Se necesitan $20,000 para la imprenta en República Dominicana. Les sigo. Se necesitan $40,000 para la imprenta en Costa Rica, $80,000 para la imprenta del sur de México, $7,000 para la cortadora de pasto. Sí, hermana, ya lo puse en el presupuesto. Necesitamos otra cortadora de pasto, pero que tenga techo. Porque el hermano ayer me dijo: pastor, ponga uno que tenga techo porque nos quemamos. Yo digo: hermanito, métale un tornillo, métale un tubo por lo menos al que tenga, y póngale un techo como el de los Picapiedra. Entonces sí necesitamos una que tenga techo, porque a veces el sol acá está inclemente. Y todavía estamos pendientes con Honduras, Bolivia, El Salvador, y la lista sigue. Ya. ¿Podemos ser egoístas y concentrar todo eso solo aquí en Texas? Oh, claro que sí. Acabamos rápido, levantamos 10 de estos edificios en un año.
En menos de un año. Pero sabes que la obra de Dios no está solamente aquí. La obra de Dios está en todos estos países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Voltear la cabeza y decir, ese no es mi problema, es problema de ellos? No. No podemos, porque Dios nos ha llamado. Y tengo una responsabilidad. Y es mi intención, por la pura gracia de Dios y no por vanagloria, porque a mí me da lo mismo. Somos polvo. ¿Se acuerda, hermano César, cuando fue al hospital y me andaba muriendo? Y fue la primera vez que yo vi a César que casi lloraba. Nunca lo había visto así. Pero yo no podía ni hablar. Tenía el oxígeno, estaba... Yo me acuerdo que yo también quería llorar, pero me recuerdo cuando pues ya casi me había despedido de todos. Y había dicho, pues bueno, creo que hasta aquí llegué. Y lo que se me venía a la mente era, ¿qué va a pasar con todos estos proyectos? ¿Qué va a pasar con Costa Rica? ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Qué va a pasar con Panamá? ¿Qué va a pasar con El Salvador? ¿Qué va a pasar con Bolivia? ¿Qué va a pasar con el puesto de avanzada en Texas? ¿Qué va a pasar? Porque esa es la verdad, cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? La ropa porque nos visten. Pero fuera de eso, ¿qué te llevas? Polvo somos y al polvo volveremos. Sin nada venimos y sin nada nos vamos a ir. ¿O crees que nos vamos a llevar a esta sala? ¿O este edificio? Nada es nuestro. Todo es del Señor. Y por eso tenemos ese peso de poder decir, hago la obra del Señor, pero no, como dice el pastor, amarrados a alguien. No amarrados a una voz humana, no amarrados a personas, pero nuestro compromiso es con Dios y con su obra. Y en eso coincido con el pastor Miguel, se llama, ¿verdad? Coincido con el pastor Miguel. Estoy 100% de acuerdo y oro por él y los muchos pastores que a través de... Ustedes saben, es que uno se emociona que finalmente este hombre entrega el todo por el todo. ¿Cuántos se convertirían a la verdad? Uno se pone a... Es lo que decía Elena de Guay, miles se convertirían en un día. O sea, pero uno siempre pensó que los miles que se iban a convertir era porque de repente era por el que predicaba o fulano, mengano. Y es donde uno va empezando a entender, no era la forma que yo pensé. Ni Rivera va a ser siquiera. Dios va a usar gente que nadie conoció y que su compromiso no lo tiene con nadie, pero con el Altísimo. Voy a orar por él. Que Dios lo bendiga y que Dios le dé más luz. Porque puede llegar a ser un Pablo. Puede llegar a ser un Pablo. Pero para favor de la verdad. Y eso a mí me emociona muchísimo. Porque puede ser de gran bendición para la iglesia adventista sin pertenecer a la iglesia adventista. Ahora sí digo como los pentecosteses, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hay trabajo que hacer, hermanos, no hay de otra. Hay trabajo que hacer. Y yo quiero agradecer a cada persona que ha entendido que llegó el tiempo de trabajar y que, como dice el himno, yo quiero trabajar por el Señor. Y como dijo este pastor, decir la verdad aunque nos cueste la misma vida. No tenemos mucho que hablar porque este libro lo va a decir todo, pero tenemos que poner la imprenta. Estamos trabajando. ¿Es fácil cortar los árboles, hermano César? ¿Es fácil cortar la madera, Alison? De hecho, pedimos 2 motosierras. Costaron como $1,000. Ya las pedimos. ¿Por qué? Porque todas las que tenemos se rompen. O sea, todo por servir se acaba. Pero no vamos a parar de hacer la obra del Señor, aunque nos muramos en el esfuerzo, aunque se nos caiga el árbol en la cabeza, porque a veces está el riesgo. Son árboles gigantes. Pero esta es obra de Dios. Y hasta que yo no vea esa imprenta funcionando, e imprimiendo este libro que va a traer la verdad y va a traer hombres como este pastor al conocimiento de la verdad, no
paramos mientras hay aliento en nuestras narices. Y ojalá que tú tengas el mismo espíritu de servir a Dios de todo corazón. Y ojalá que esa sea tu oración, porque esa es la oración de un servidor. ¿Por qué no cerramos haciendo una palabra de oración? Yo voy a caer aquí de rodillas, voy a orar, voy a pedir la bendición del Señor para que Dios nos pueda ayudar a seguir adelante con valor, porque al final del día quien dirige este barco no es una persona, quien dirige esta obra es Dios. Padre eterno, con un corazón humillado, porque a veces estamos en un dilema y a veces en un trilema entre qué hacer. Y en el caso mío, no solo me siento avergonzado, sino también indigno, aún de poner el granito de arena, porque no lo merezco. Yo veo a este pastor y yo digo, mejor porque Dios no llamó a este pastor. Y sí nos sentimos impotentes. Y sí a veces nos sentimos que es difícil el poder hacer esta obra, pero también recuerdo que tú me prometiste estar conmigo hasta el fin del mundo. Y siempre me preguntaré por qué. Pero mientras me des fuerza y vida, ayúdame para seguir adelante, que sin ti nada puedo hacer, ni ninguno de los que estamos aquí presentes o de los que estamos escuchando. Perdona nuestras faltas porque son muchas. Perdona nuestra negligencia y nuestra apatía. Y danos, aunque sea gotas de la lluvia de tu Espíritu Santo, para poder ver en la ceguedad que tenemos en nuestro corazón. Y que este día, al haber estudiado este tema, que es una verdad inconveniente, dura, pero al final del día verdad, que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea la verdad que el Espíritu Santo nos quiere decir a cada persona, a cada individuo, en su mente y en su corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que de ti y de mí Dios tenga misericordia, y que al final del día la dulce paz de Jesús, con su rostro brillando sobre nuestro camino, nos haga recordar quiénes somos y que fuimos llamados para esta hora. Que Dios nos bendiga y nos guarde de ahora y para siempre. Orando también por el pastor Miguel allá en Perú, que tú lo bendigas y le sigas dando esa fuerza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Y a tantos pastores adventistas que tienen este fuego, que no miren atrás. Llegó la hora de no mirar atrás, sino seguir adelante, porque Cristo pronto viene. También bendícelos a ellos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos, pues por su tiempo de haber dedicado a escuchar la palabra de Dios. Que tengan muy, pero muy feliz sábado. Y damos gracias otra vez a la hermana Ruth por estas lindas tablas de la ley de Dios que ha mandado, que la vamos a seguir utilizando acá. Y prácticamente, pues hoy tengo 2 reuniones, si no estoy mal, en la tarde. Y les encargamos sus oraciones porque muy posiblemente después de la convocación de México, primero Dios, vamos a hacer planes para ir lo más rápido posible a Perú. Y parece ser que va a ser muy posible que vamos también a Colombia, si Dios nos da la vida, de pasadita. Pero vamos a hacer planificación, si en la providencia de Dios así el Señor lo permite. A los que quieran apoyar todo el montón de proyectos que se tienen, los repaso bien rapidito. Los micrófonos, los cables, sáquenles una foto ya, o lo pueden volver a ver. Lo bueno es que el tema se graba, así es que lo pueden volver a ver. Hay necesidad en todos los países. El que quiera ser un gedeón o una gedeona, poner su granito de arena, lo puede hacer para la gloria del Señor, y que al final del día, si hay alguna gloria o si hay alguna alabanza, no sea para nosotros, pero sea para nuestro amante Salvador. ¿Cómo puedes ser un gedeón y poner tu granito de arena?
He aquí la información. Feliz sábado y nos vemos la semana que viene desde San Cristóbal de las Casas, si Dios lo permite, rumbo a la convergencia final, parte número 3, 4, 5 y 6, si Dios nos da la vida. Feliz sábado y bendiciones. Del pregón se escucha el clamor, salir y anunciar que viene el Señor. Despierta, despierta, la puerta está, no duermas y vela, Jesús viene ya. Esparcer la luz del Señor, y con prontitud alcemos la voz está lista, nos invita hoy, dichosos aquellos que llama el Señor. Siervos de Dios, a marchar con tesón, es el Señor que dirige el pregón, la victoria es segura con Él. Despierta, despierta, Iglesia de Cristo, es tiempo de ciega.